Hola, buenas tardes. Aquí ya es tarde, si está lloviendo, así que si escuchan algo es por la lluvia. Entonces vamos a continuar con el libro Yo Medium, el hallazgo de la técnica. Entramos al capítulo 5. Puntos psíquicos. Título. Me parece que este tema es muy bello porque fue cuando descubrí que el holograma conduce, ya que dependiendo el área que toques, es el holograma que logras ver, por lo que seleccionas distintas áreas y nos pusimos a trabajar para ver con qué nos encontrábamos. Puntos psíquicos no tiene un objetivo, es seguir una imagen. Entonces vas eligiendo áreas y vas achicando el espacio hasta que finalmente llegas a un punto y después tienes que ir. Bien, un punto psíquico es un punto geográfico obtenido a través del fenómeno medium o de los hologramas, mientras que el holograma es una imagen tridimensional sobre el rostro de cada ser humano. Método para trabajar puntos psíquicos. 1. Se toma un área. En el caso nuestro, las primeras áreas fueron de 5 por 5 minutos. Se trabaja con un grupo, de mínimo 2 personas psíquicas. Cada uno se sienta uno frente al otro. 3. Se toca con la mano el área seleccionada y sobre el rostro de la persona que está en el lado opuesto se busca una imagen estable. 4. La persona que está sola en el lado opuesto busca el holograma. O sea, a ver, aquí dice que aquí hay un error. Se trabaja con un grupo mínimo de 2 personas psíquicas, pero nosotros lo que trabajamos éramos 3. Por eso es que hay una persona que está fuera. La persona que está sola en el lado opuesto busca el holograma en una de las 2 personas que está sentada del otro lado. Teniendo ya los 2 hologramas a trabajar, se hacen los retratos hablados para tenerlos claros. 6. Cuando ya se tienen las 2 imágenes, se procede a dividir en 4 el área seleccionada de 5 minutos por 5 minutos y se busca en cuál de las 4 áreas aparecen los hologramas seleccionados y así sucesivamente hasta achicar el área a 1 segundo por 1 segundo. Es decir, 30 metros por 30 metros, lo que da como resultado el punto psíquico. Después se hace trabajo de campo, es decir, se va al lugar y se revisa. Este trabajo de consultorio produce mucho sueño, por lo que nos dormimos y aparecen las visiones, las cuales se anotan, se revisan y posteriormente se llega a resultados muy interesantes. Nota: si se busca trabajar con una leyenda o algo por el estilo, se toma la energía de esta y se ve los hologramas resultantes. Se presupone un área y se buscan esas mismas imágenes y el punto resultante pertenece al capítulo de búsqueda de tesoros. Sí, o sea, lo que hacíamos era anotar una leyenda. Yo imprimía la leyenda para tenerla todos y entonces tocábamos la leyenda y sobre mi rostro aparecía una imagen y esa se buscaba. Además, en base a la leyenda decía, por ejemplo, no sé, la bufa. Entonces nos íbamos a la zona y calculábamos toda el área de la bufa y sobre esa área se buscaba el tesoro. Bien, punto psíquico, la esperanza. Título. Todo esto me recuerda a los viajes con Ralph. Por más de 2 años, Vicky y yo trabajamos puntos psíquicos, Vicky mi asistente, en el consultorio. Esto sin viajar a ellos constantemente, ya que cada vez que Ralph llegaba de Suecia era cuando íbamos.
Después del primer punto, la cueva del manzano, que pertenece al tema de búsqueda de tesoros y del que más adelante hablaré, elegimos un segundo punto, la esperanza, el cual nos pareció muy interesante y cómodo, ya que es un lugar cercano de la Ciudad de México. Está en el Estado de México, al lado de la ciudad. Cabe señalar que en un punto psíquico no se busca oro o tesoros, solo se busca el holograma que sale en el área con el fin de entender el significado de lo que es en realidad un punto psíquico. Para el momento en el que comenzamos a trabajar en el punto La Esperanza, ya contábamos con un detector de metales Fisher, el cual detecta vetas de minerales, entre otros elementos. Había un área en el punto en la que se veía una especie de cráter, por lo que decidimos ir, ya que era posible que nos encontráramos con vestigios de un meteorito. Esa fue decisión de Ralph. Él pensaba que ese cráter podría conectar con vestigios de un meteorito. Cuando íbamos llegando a la entrada de la carretera, una señora de nombre Ángel, la cual iba acompañada de su nieta, nos pidió que la lleváramos al pueblo de La Esperanza. Otra gran no casualidad. Le comentamos que íbamos a buscar un punto psíquico, por lo que nos dijo, fíjense cómo entienden inmediatamente que es un punto psíquico, por lo que nos dijo que La Esperanza es un lugar de muchas energías. Así que deduje que la señora entendía la idea de punto psíquico como un lugar de alta energía. En esta imagen de La Esperanza se ve claramente el cráter. La Esperanza nos pareció muy especial por 3 razones. La primera es que en ese lugar existen unas ruinas pertenecientes a una civilización antigua, a las cuales Ángela se comprometió a buscar quién podría llevarnos. La segunda es porque en aquel lugar se pueden observar brujas, es decir, bolas de fuego, a las cuales los peregrinos que suelen ocupar ese camino para ir a Chalma les tienen bastante miedo, razón por la que estos caminantes colocan cruces para pernoctar, pues dicen correr el riesgo de no amanecer, debido a que aquellas brujas los suelen desaparecer. Mientras que la tercera razón es que hay una piedra que está en el cráter, en un cráter al final de un camino muy largo, al que le dicen el Toro, el cual es venerado por la comunidad. Dicha piedra fue llamada así a causa de que está compuesta por un material muy pesado de color negro, así que le di la razón a Ralph. La Esperanza podría conectar con meteoritos. Ángela nos puso en contacto con un niño, el cual nos llevó a las ruinas de aquella ciudad antigua que, según el niño, fue construida por los matlacincas. Ahí está la foto de alguien de antropología, y él trabajaba en producción de videos para ellos y nos acompañó, era amigo mío y entonces nos acompañó. Matlacinca o Pirinda Botuná, con su lengua indígena, en su lengua indígena, Matlacinca o Pirinda, o sea, la tribu, la ciudad era de los matlacincas. Es el nombre usado para referirse a distintos pueblos indígenas de México que habitan desde el Valle de Toluca en el Estado de México, localizado en la meseta central del país homónimo, hasta el oriente del estado de Michoacán. El término se aplica al grupo étnico que habita el valle y a su lengua. Actualmente su lengua se restringe principalmente a San Francisco
Oxtotitlpan, poblado perteneciente al municipio de Temascaltepec y en el Estado de México. Cuando se usa como etnónimo Matlatzinca, refiere a la gente de Matlatzinco, el nombre náhuatl dado por los mexicas al valle de Toluca. La capital política del valle también se denomina Matlatzinco, una gran ciudad en su época cuyas ruinas se conocen como el sitio de Calixtlahuaca. Esto fue sacado de Wikipedia. Hay otras fotos, tenemos la foto de él con su compañera también con su esposa. Luego de ver los restos de aquella civilización, le di las gracias a la vida por haber llegado a ese lugar. La experiencia fue tan agradable que fuimos muchas veces a visitar tan maravilloso lugar. Cada vez que llegaba a los restos de la civilización Matlatzinca, una energía de almas humanas se percibía al ver su inmensidad. Llevamos a varios psíquicos a ese lugar. Aquí hay otra foto donde estoy con uno de los psíquicos del grupo mío. Se llama René. Estoy con René. Buscamos en los registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, I-N-A-H, y no apareció reportado. Es decir, se trataba de un lugar desconocido, lo que nos maravilló aún más. Por esta razón, Ralph y yo invitamos a Guillermo Aldana, quien trabajaba en ese momento para el INAH, y a su esposa, que también trabajaba para allá, con la idea de dar a conocer la esperanza. Guillermo nos pidió que buscáramos tepalcates, es decir, restos de utensilios, ya que son un indicio importante para demostrar que efectivamente hubo vida en ese lugar. Nos servimos a buscarlos, los encontramos fácilmente y al término de la búsqueda se los entregamos. Después de visitar estos lugares nos dimos a la tarea de ir a otros de nuestros puntos psíquicos. Visitamos 2, los cuales se encuentran en el centro de una zona totalmente boscosa. Encontramos que se trataba de una zona en forma de hueco o de hendedura, la cual está dentro de lo que en algún momento fue una laguna. Actualmente es llamada la Laguna Seca. El detector de metales Fisher no detectó metales en ese punto. Un problema que surgió es que en esa época solo contaba con ese instrumento, el cual alerta a cualquier estímulo, por lo que no sirve para buscar tesoros, pero como la adquisición de un nuevo detector implicaba dinero, tardé mucho en comprar el otro de mejor calidad. De todas formas no estábamos buscando tesoros, pero sí estábamos tratando de entender por qué llegamos allá. Entonces el detector de metales Fisher, que no era de buena calidad, se usó para ver qué reportaba y no reportó ni oro ni nada de eso. De todas formas, es muy interesante haber caído en una laguna seca, ya que sabemos que muchos rituales se efectuaban en ellas. El problema con estos viajes es que se tenían que hacer en un solo día e implicaban demasiados gastos, pero no niego que me encantaría poder contratar a un arqueólogo, un guía, expertos y quedarme haciendo investigación. Fue triste no poder continuar con la investigación, ya que el pueblo de La Esperanza tiene muchas carencias económicas y podría mejorar muchísimo su modus vivendi si saliera a la luz tanta belleza y lograra llevarse turismo. Pero en esta ocasión el tema me rebasó
ya que no tengo el poder económico para llevar a cabo tan monumental proyecto. Aunque no puedo negar que me duele el corazón el ver tanto potencial desaprovechado. No puedo dejar de mencionar, con la intención de ejemplificar el nivel energético de la esperanza, que es bien sabido que lugares como Tepoztlán o Malinalco son zonas de alta energía, pero aún siendo así, no tienen comparación con el nivel energético de la esperanza. La energía que se siente en ese espacio pertenece a la civilización que lo habitó en la antigüedad. Es tan fuerte que sientes el impulso de arrodillarte ante ellos, honrarlos y llorar de emoción. Cabe señalar que esto que sentí también me pasó en Tulum, en Quintana Roo y en Teotihuacán. Si es que es muy raro que hayamos caído ahí como punto psíquico y no caímos en Tepoztlán. O sea, sí se tomaban 5 minutos por 5 minutos, pero esa sensación que me dio la esperanza fue una sensación anormal, como la que sentí en Teotihuacán. Es una sensación muy especial, muy especial. Bien, aquí la dejamos. Corté el video porque pienso que puede ser muy largo. Entonces, de regreso, cuando regresábamos de La Esperanza, había un pueblo en una loma que me llamaba mucho la atención. Y le pregunté a Rar y me contestó que se llamaba Atlapulco. Pues buscando ya en la ciudad, llegando a la ciudad, buscó la loma y se llamó Atlapulco. Y de ahí comenzaron unos sueños y nos llevó a otro lugar. Entonces eso es lo que sigue en el próximo video. Suscríbanse a mi canal, pónganle like al video y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video.